vamos a finalizar con el estudio de lo que fue el feudalismo. Recordemos que en el video anterior habíamos dicho que el feudalismo fue una forma de organización política, social y también económica. Ahora bien, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de cambios a nivel social, habíamos visto esta gran división de clases a forma de pirámide, en donde el señor feudal se encontraba, digamos, en la punta, y por último los siervos, es decir, una división de clases, una división jerárquica, donde se diferenciaban los privilegiados de los no privilegiados, ¿sí? Es donde la época donde más se marcaría la diferencia entre los que más y menos tenían. Pero dejando de lado esto, tenemos que centrarnos primero en un concepto muy importante. Por eso los invito a que leamos estas primeras letras. Y nos vamos a preguntar entonces, ¿qué es un feudo? Porque de aquí es de donde se obtendrá esta caracterización de esta organización, de esta nueva forma de organización política, social y económica que era el feudalismo. Y para eso vamos directamente a la siguiente imagen. Esto, señores, es ni más ni menos que un feudo. Y un feudo era una porción de tierra, una gran extensión de tierras que pertenecían al señor feudal. Recuerden aquel señor feudal al cual el vasallo le juraba fidelidad y este a cambio le daba tierras. Entonces, aquí, dentro del feudo, vivían los campesinos, aquellos que le juraban fidelidad al señor feudal, ¿sí? En lo que se conocía como aldea. Esto que vemos aquí son los mansos, que eran las tierras cedidas por el señor feudal a los campesinos para que pudieran trabajarlas. Esto que vemos aquí eran las tierras comunales, que como lo indica su concepto, las podían usar cualquiera dentro del feudo, ¿sí? Ahora bien, esto que estamos viendo aquí es el castillo feudal, que como ustedes entenderán, allí vivía el señor feudal. Y aquí estamos viendo la reserva señorial, que era aquella reserva, aquella porción de tierra que trabajaban los siervos para el señor feudal. Vamos nuevamente a otra pantalla porque les quiero explicar algo. Dentro de cada feudo, podemos decir que cada feudo en realidad se autoabastecía. Nosotros debemos pensar a cada feudo como una especie de mini ciudades, ¿sí? Mini ciudades, independientes unas de la otra. Cada feudo tenía su señor feudal, este señor feudal, para que se imaginen, tenía su propia moneda, tenía su propio ejército, dictaba sus propias leyes, ¿sí? Eran como mini ciudades, mini países, que se autoabastecían económicamente. Económicamente, ¿sí? Muy bien. También, dentro de otra de las, digamos, detalles o consecuencias propias del feudalismo, podemos ver cómo en el feudo, como el feudo en realidad hace que el poder se atomice. Entonces el poder se atomiza. Y esto provoca que desaparezca o desaparece, ahí está, el poder central. El poder en un soberano dentro de una nación, porque ahora el poder lo tenía cada señor feudal en su propio feudo. Imagínense que hasta, como decíamos, tenían sus propias leyes, su propio ejército. Eran como mini países dentro de un propio país. Muy bien. Entonces vemos cómo a nivel político el poder se atomiza en cada feudo. A nivel económico, un autoabastecimiento de cada feudo para sí mismo independiente de otros feudos. Y a nivel social,
Habíamos visto esta división de clases que marcaba más que nunca la diferencia entre los que más tenían y los que menos tenían. Pero nosotros habíamos nombrado en el video anterior y en este también, habíamos dicho que el feudalismo entraría en una etapa de decadencia. Y tal como dijimos, una etapa de decadencia en el siglo XV. Pero en el siglo XV es el siglo que se considera que desaparece definitivamente. La decadencia propia del feudalismo comienza a surgir a partir del siglo XIII. Y ahora sí, hagamos nuevamente un espacio en nuestra pantalla. Vamos a dejarlo así. Entonces, hablábamos de decadencia del feudalismo. ¿Que cuándo se originaba? A partir del siglo XIII. ¿Y con quiénes o quiénes van a ser los protagonistas de una de las causas de la decadencia del feudalismo? Ni más ni menos que la burguesía. La burguesía que comenzaba a concentrarse en las ciudades más importantes de Europa y hacía que la economía de los feudos pierda poder. ¿Sí? Muy bien. Pero no solo esto pasará, sino que también veremos cómo las famosas cruzadas, las cruzadas que como veremos en videos posteriores eran guerras religiosas que se empezaron a dar a partir del año 1095, fue la primera cruzada, van a comenzar también a debilitar Europa. Debilitan Europa. Así como el debilitamiento del Imperio Carolingio hizo de alguna manera que surja el feudalismo, que el poder se comienza a concentrar en los feudos, en cada feudo, ahora serán las cruzadas dentro de una de las causas las que debilitarán el mapa de Europa, tanto a nivel político y, como sabemos, económico y social, y harán que la burguesía vaya ganando terreno, dando lugar, como sabemos, muchos años después, a la formación del capitalismo. Un paso del feudalismo al capitalismo que no ha sido de un día para el otro, sino que a lo largo de nuestros videos de la Edad Moderna podremos, digamos, ver cómo se fue dando, ¿sí? Pero bueno, básicamente estas fueron las causas por las cuales va a entrar en decadencia el feudalismo. La gran crisis de la Baja Edad Media se produjo también por el crecimiento demográfico. Va a haber un crecimiento demográfico muy grande. Y a su vez también encontraremos periodos de hambruna. Y una de las causas principales para la desaparición del feudalismo y también para que entre en crisis Europa fue la etapa de las pestes. La peste, ¿sí? Que mató a cientos de personas, sobre todo en Francia. Esto es básicamente el panorama final entre el siglo XIII y siglo XV dentro de Europa, en donde aún existía el feudalismo, pero de una forma ya precaria. Y veremos en videos posteriores cómo la burguesía va ganando lugar y se comienzan a dar ya a partir del 1700 las primeras revoluciones burguesas, finalizando, si se quiere, o más que finalizando no, sino teniendo como cabeza a la Revolución Francesa que marcará el final de la Edad Moderna. Pero quedémonos todavía en esta Edad Moderna y estudiemos algunos hechos más, por eso los invito a que sigan viendo nuestros videos.